en luego estar complaciendo los pido alabanza. Ahora en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 19 quiero compartir en este momento con la audiencia, y como ya lo he dicho, luego vamos a estar leyendo los mensajes de texto y vamos a estar escuchando los audios que están llegando aquí en la cabina de la radio. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Vamos a hablar un tema en que en estos tiempos, mi querido hermano, mucho vemos. El título dice padeciendo como cristiano. Vamos a hablar de eso en esta tarde. Entonces vamos a ir al pasaje de Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 al 19. Vamos a estar leyendo, vamos a estar desarrollando este tema y luego vamos a estar escuchando y leyendo los mensajes de texto. Voy a leer la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, el versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Atienda bien, mi hermano, la palabra que estamos leyendo, no trate de no distraerse. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19, último versículo, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que fue escrito por medio de la vida del apóstol Pedro en el cuarto capítulo, versículo 12 de la primera epístola, porque luego encontramos la segunda de Pedro también, pero está en Primera de Pedro. Habla de el padecimiento como cristiano. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mi querido hermano oyente, nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar por prueba. Muchas veces hay momentos donde tiene que uno ser probado, y la lucha viene como un fuego. Muchas veces nos quema, mi hermano, muchas veces duele, porque cuando uno se quema con el fuego duele, mi querido hermano. Y de esa manera también cuando hay veces que viene la lucha tan fuerte, mi hermano, que a veces nos duele. Y a veces nos da gusto, mi hermano, no hay gusto, y con muchas veces allí para la yajazá por momentos difíciles. Pero es necesario, acá dice: no os sorprendáis, no nos tiene que sorprender. Usted tiene que estar consciente, usted persona que va a tomar la decisión de seguir a Cristo. Usted tiene que estar consciente, mi querido hermano, oyente, amigo, no importa qué edad usted tenga, si usted es un adolescente, si usted es un joven, si usted es una persona ya adulta o una persona anciana, no importa. Usted tiene que estar mentalizado que en el cristianismo usted va a tener que pasar por momentos de prueba. Algunos pintan un evangelio muy barato, que ven a Jesucristo y tus problemas ya se terminaron, ya usted va a andar tranquilamente. Claro que vamos a vivir, mi hermano, tranquilamente, porque vamos a tener al Espíritu de Dios en nuestra vida, vamos a tener la paz en nuestra vida, vamos a tener alegría, gozo que sobrepasa todo entendimiento. Pero, ¿qué dice la palabra? También Jesucristo había dicho que por medio de la palabra, a causa de ello, dice que el padre se va a levantar contra el hijo. Dice que la nuera se va a levantar contra la suegra. ¿Y qué, mi querido hermano? ¿Qué dice más? Que
los enemigos del hombre van a ser los que están en la misma casa. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y vemos en estos tiempos. Una persona, un integrante de la familia, vamos a poner un ejemplo nuevamente, era una persona borracha, drogadicto. Y luego, ¿qué pasa? Encuentra Jesucristo, le habla, le refrena esa locura como le había refrenado la locura a Saulo. Y luego escucha la palabra de Dios y se convierte al evangelio de Cristo por medio del poder de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa luego? En vez de que la familia se alegre por aquella persona que estaba tirada, que estaba corriendo peligro de muerte, porque cuando uno está en esas cosas hay peligro inminente de muerte. En vez de que la persona se alegra, ¿qué pasa? Mópicos hoy que evangelio pues tepe. Y ahí empieza la lucha con aquella persona. Y yo ya he escuchado testimonios de personas que aún fueron echados de sus casas. ¿Por qué? Porque habían aceptado seguir a Jesucristo. En vez de que la persona se alegre, en vez de que la madre se alegre por el hijo, en vez de que la esposa se alegre por el marido, y viceversa, la gente empieza a buscar cosas. ¿Para qué? Para poner lucha a la persona. Y eso tiene que venir, mi hermano. Por eso no nos tiene que sorprender. Si usted es una persona recién convertida, a usted no le tiene que sorprender cuando uno de tu pariente, uno más cercano a usted, se ponga en contra de usted. ¿Por qué? Porque usted aceptó seguir a Jesucristo. A usted no le tiene que sorprender eso. ¿Por qué? Porque acá dice la palabra: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Porque eso es una prueba, mi hermano. ¿Y qué es lo que Dios? ¿Por qué Dios permite? Para ver cómo nosotros actuamos. Si en verdad, porque nosotros fácilmente, mi querido hermano, el ser humano dice: yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque con nuestros labios, mi hermano, fácilmente salen las cosas. Pero ahí en el fuego de la prueba, mi hermano, se prueba realmente si es que lo que salió de nuestros labios era verdad o era mentira. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen: yo creo en Dios, pero viene la lucha, viene la prueba, el fuego de la prueba viene sobre su vida. ¿Y qué pasa? Mira atrás. ¿Qué pasó? Si vemos en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando todo estaba bien, ellos estaban tranquilos, gozosos, pero cuando venía una pequeña prueba sobre ellos miraban hacia su Egipto. Ellos miraban ahí y se empezaban a murmurar en contra de Dios, no porque ahí ellos vivían bien, porque comían bien y esto y aquello. Todos conocemos la historia cuando el pueblo estaba en el desierto. Y muchas veces en estos tiempos, mi hermano, si miramos y si comparamos en el sentido espiritual en estos tiempos, mi hermano, es algo similar. Muchas personas que Dios les saca. ¿Y qué significa el Egipto? Es el mundo, mi hermano. Ellos estaban en Egipto esclavizados. Y Dios envió un siervo suyo. ¿Para qué? Para que pueda sacarle a ese pueblo, para que Dios pueda glorificarse y sacarle hacia la libertad al pueblo de Israel. Pero ellos, cuando venía la lucha, ellos empezaban a murmurar, a criticar en contra. Y vemos la historia de cómo miles y miles ellos murieron, miles quedaron en el desierto, no entraron en la tierra prometida. Y de igual manera, mi hermano, Dios, usted estaba atado en el vicio. Usted si era una persona que era alcohólico, ese era tu Egipto que te tenía esclavizado, mi hermano, el alcohol. Y Satanás era el faraón ahí que no quería, porque Faraón no quería soltar al pueblo. Faraón no quería dejar al pueblo libre. Y Satanás así, de esa manera, mi hermano, fácilmente no va a dejar a las almas libres. Tiene que haber una intervención divina de Dios. ¿Para qué? Para que Satanás pueda soltar las almas que están bajo sus manos. Vemos cómo Dios se había glorificado ahí en la historia con las 10 plagas. Pasaron todas esas plagas, pero ni aún así el faraón, pero en el último él dejó que el pueblo fuera libre. ¿Por qué? Porque Dios intervino con gran poder y gloria, y de esa manera el pueblo pudo ser libre. Y así también Satanás, la primera, no quiere soltar a la persona, pero Dios es que tiene poder, y ahí mete su mano, y ahí Satanás tiene que soltar a aquellas almas. ¿Por qué? Porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual hay poder, es en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra que Dios le dio poder y autoridad sobre los que están aquí en la tierra, y aún debajo de la tierra le dio todo al Hijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció. Y Jesucristo hizo una intervención, porque Satanás te tenía atado en el vicio del alcohol, en el vicio de la drogadicción o otro tipo de vicio. Porque si vamos a hablar de vicio, hay muchos, mi querido hermano. Y Satanás te estuvo ahí atado. Y Jesucristo tuvo que meter la mano para sacarte de ese Egipto. Pero
una vez que te saca del Egipto, usted tiene que pasar por ese proceso. En el desierto uno aprende muchas cosas. Jesucristo, vemos que Jesucristo, él antes de iniciar el ministerio, él había entrado en el desierto, mi querido hermano. Y de esa manera también usted y yo tenemos que pasar ese proceso. ¿Por qué? Porque del Egipto entre la tierra prometida hay un desierto que hay que cruzar, porque ellos salieron de Egipto y su meta era la tierra prometida, y ahí en medio de eso había un gran desierto donde hay muchas veces había calor, hay poco, digamos, a veces que no había agua, y en el desierto hay muchas cosas, mi hermano. Hay peligro también en el desierto. Y usted y yo, nosotros Dios nos sacó de nuestro Egipto y nuestra meta es llegar a la vida eterna, pero entre nuestra vida pasada, que es el Egipto, y la vida eterna hay un camino que tenemos que pasar, y en el desierto vamos a pasar cansancio, mi hermano. Porque en el desierto de día el calor es mucho más fuerte y en las noches hace frío, mi hermano, en los desiertos. Y vamos a pasar, mi hermano, por momentos de cansancio. Vamos a pasar por momentos que pareciera que no tenemos más fuerza. Esa es la vida cristiana. Vamos a pasar también, mi hermano, momentos donde vamos a estar bien. Vamos a estar gozosos. Vamos a pasar también por momentos de que en nuestro espíritu va a estar afligido. Vamos a pasar por momentos también que pareciera que tenemos sed, porque en el desierto hay escasez de agua muchas veces. Y también en la vida cristiana llega momentos donde pareciera que está escaseando el agua. Y nosotros tenemos que recurrir a la fuente. ¿Quién es el agua de vida eterna? ¿Quién es el que tiene el agua de vida eterna? Jesucristo. Y si usted tiene sed espiritual, usted tiene que recurrir a Jesucristo. Si usted está pasando por ese momento de que no tiene más fuerza, pareciera que usted tal vez va a decir, y tal vez ya lo ha dicho, yo hasta aquí nomás, ya no puedo más seguir. Es muy fuerte la lucha. ¿Qué dice la palabra? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. En el libro de Mateo. En el libro de Isaías dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Luego vemos también, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y vamos a pasar por esos momentos. Pero ahí va a ser probado tu fe. Ahí va a ser probado si en verdad usted confía en Dios. Porque si usted en verdad confía en Dios, aunque venga la prueba, usted va a decir, yo sé en quién he creído. Y va a ponerse de rodillas y va a dejarle a Dios y no va a desesperarse. Porque muchas veces tendemos como seres humanos, mi hermano, a apurarnos, a desesperarnos en el momento difícil. Pero hay que confiar en Dios y no nos tiene que sorprender a usted. Por eso estoy contando estas cosas, para que las personas puedan entender que la vida cristiana no es tan fácil como algunos pintan. No, vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por momentos de prueba, vamos a pasar por el desierto, pero tenemos que estar de una cosa, tenemos que estar seguros que Jesucristo es el que nos va a redimir. Él va a estar en el desierto contigo. Aunque usted pase por el fuego, yo estaré contigo. Aunque pases por las aguas, no te ahogará, dice también la palabra. Va a pasar por el fuego, Jesucristo va a estar contigo. Va a pasar por las aguas, Él va a estar contigo si usted pone su confianza en Él. Por eso no hay que sorprenderse. Así es que usted, mi querido hermano, que ha recién empezado en el camino cristiano, no le sorprenda cuando venga uno de los tipos de lucha en que estuve nombrando, porque hay varias, sin número de cosas que vamos a nombrar, y si es que vamos a nombrar todas una por una nos va a faltar el tiempo. Pero dice, como si alguna cosa extraña aconteciese. No hay que tomar como algo extraño, no. Usted tiene que estar consciente que esto usted tiene que pasar, sí o sí tiene que pasar. Porque esa es la vida cristiana. Porque ¿cómo uno va a tener victoria si no pelea? Cuando un ejército va a una guerra, mi hermano, ellos tienen que pelear. Si ellos quieren tomar, digamos, un ejército de tal ciudad, tal país, quiere tomar un lugar, tiene que ir a pelear en contra del ejército opositor. ¿Para qué? Para tomar y tener esa victoria. Y si ellos no pelean, mi hermano, ¿cómo ellos van a tener esa recompensa, esa victoria? No se puede. Por eso hay que pelear para tener la victoria, mi hermano. Y va a venir lucha. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual es guerra. Dice la palabra en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores
de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. No es contra la persona. Ciertamente, muchas veces es la persona el que te hace tener lucha, pero usted no tiene que mirar por la persona. Usted tiene que entender que el que está dentro de la persona, el que está utilizando a la persona en contra, es el que usted tiene lucha. Así es que a no extrañarse cuando viene lucha, cuando viene prueba, mi querido hermano, a tu vida, porque es necesario, para que podamos seguir peleando así, para usar nuestra armadura, porque Dios nos da armadura. Encontramos en el mismo libro de Efesios capítulo 6 la armadura de Dios, y Dios nos da para qué, para usar. ¿Por qué? Porque una persona, un soldado con armadura, ¿para qué va a tener la armadura si es que no va a pelear? Uno tiene que tener la armadura, ¿para qué? Para pelear, mi hermano. Y por eso siempre vamos a tener luchas para pelear. ¿Por qué? Porque tenemos que estar vestidos. Dios nos da las vestiduras que son la armadura de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y para derribar todo argumento, dice la palabra, y todo también el pensamiento que se levanta en contra de la palabra de Dios y en contra de las cosas espirituales. Y para eso es nuestras armas que Dios nos da. ¿Y cuál es la arma más potente del cristiano? Es la oración, mi querido hermano. Y luego dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay que gozarse, mi hermano. ¿Por qué? Porque conocemos, todos conocen. Nadie me va a decir que no conoce la historia de qué fue lo que pasó Jesucristo. Desde chicos se enseña a los niños, aún se enseña de los padecimientos de Jesucristo. Y si Jesucristo mismo, Él padeció esto, ¿por qué nosotros no vamos a querer padecer en un momento de lucha? Sino que tenemos que gozarnos, mi hermano, de también ser participantes de los padecimientos de Cristo, porque Él padeció, Él sufrió muchísimo. ¿Para qué? Para que usted tenga vida y para que la tenga en abundancia, para que yo tenga esa libertad, para que yo tenga alegría, gozo. También para eso Él padeció por mí. Y lo que nosotros pasamos, mi hermano, aquí sobre la tierra, los padecimientos, no se compara, mi hermano, ni tal vez ni en el 1% de lo que Jesucristo había pasado por nosotros, porque conocemos cuánto Él fue golpeado, también fue abofeteado, fue también con esos látigos le golpearon, también mucha sangre corrió también por el cuerpo de Jesucristo, por amor a mí y por amor a ti. Lo vamos a ver poco en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 41, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, cuando Pedro y Juan eran perseguidos. Ellos salieron gozosos, dice. ¿Por qué? Porque ellos gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Ellos se alegraron con alegría. Ellos eran perseguidos, mi hermano. Y si usted piensa si vamos a pensar con nuestra naturaleza carnal, muchas veces nos da gusto ser perseguido, pero estos hombres de Dios, mi hermano, ellos salieron gozosos. ¿Por qué? Porque por causa del nombre de Jesucristo ellos eran perseguidos, y ese era el gozo que ellos tenían. Y por eso nosotros tenemos que alegrarnos muchas veces cuando viene la lucha, aunque no da gusto, aunque es algo muy difícil, mi hermano. Yo sé, estoy consciente que es algo difícil, mi hermano, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Acá dice la palabra, dice: para que también en la revelación de su gloria, el día de mañana, cuando lleguemos allá, cuando veamos la gloria del Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, para que también nosotros podamos gozarnos también. Por eso es importante en aguantar la lucha, aceptar esa lucha y estar dispuesto a pasar por el fuego, estar dispuesto a pasar por el horno para ser cocinado, porque Dios no en los que son sancochadores, hija de Dios, no hipotai umi oyipona allá de supe guarani tepe umi apenas a Dios no les gusta. Por eso es importante estar dispuesto a pasar, aunque muchas veces Dios nos va a pedir cosas que nos duelen en el alma, Dios mío, mi hermano, pero es importante estar preparado y también estar dispuesto a pasar por esos momentos, porque esos son los que nos van a corregir, los que nos van a ayudar para seguir siempre hacia adelante. Y luego dice, versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si usted es perseguido, si usted, una persona se burla de usted por ser cristiano, usted tiene, dice la palabra, sois bienaventurados. Usted tiene que estar alegre.
Usted tiene que estar gozoso si se burla de usted, aunque nos da gusto. A nuestra carne, mi hermano, no le gusta, porque al hombre no le gusta, a la carne, a la naturaleza humana no le gusta ser humillado por otra persona, mi hermano. Pero nosotros tenemos que morir a la carne, mi hermano, y tenemos que gozarnos cuando alguien se burla de nosotros, aunque muchas veces nos lastima, aunque muchas veces nos entristece, pero tenemos que estar gozosos si somos vituperados, si somos perseguidos, si somos digamos, escarnecidos por causa del nombre de Jesucristo. Por esa razón, si alguien nos persigue, tenemos que estar gozosos, dice la palabra. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mira esta palabra. Si es que, porque siempre es un claro ejemplo. Si usted pasa por lucha, es porque usted le está estorbando al enemigo. Pero si usted vive tranquilo, si usted no tiene lucha, usted ahí tiene que empezar a preocuparse. ¿Por qué? Porque usted no le está estorbando al enemigo. Porque cuando uno le estorba a alguien, ahí empieza la lucha. Cuando usted se para, se pone firme ahí y camina, ahí va a venir lucha. Cuando usted, un ejemplo, si usted, es algo que siempre pasa. Usted se pone, usted hace un compromiso. Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Voy a voy a ayunar de tal día voy a hacer esto. O voy a empezar a hacer. Usted se pone una meta, usted hace un compromiso delante de Dios para hacer algo. Y ahí va a empezar a venir la lucha. Usted se pone un compromiso, Señor, yo te voy a servir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Usted dice eso y ahí va a ver cómo va a venir la lucha. Pero mientras una persona esté ahí sentada esperando, ahí el enemigo no le estorba. ¿Por qué? Porque no es un peligro para el enemigo usted que está sentado sin hacer nada. Por eso Dios nos ha llamado para que podamos hacer algo, mi hermano. Dice la palabra que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar la virtud de aquel que nos llamó. Dios nos compró a precio de sangre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos anunciar a las personas las virtudes, las buenas noticias de salvación de aquel que nos llamó. Dice, hablar de Jesucristo. Para eso Dios nos llamó. Para eso Él nos compró. Estábamos condenados a una muerte eterna, pero por medio de la sangre de Jesucristo Él nos compró. ¿Para qué? Para que podamos anunciar la virtud de Jesucristo. Y dice acá, si somos vituperados, tenemos que ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si es que usted no le estorba al enemigo, usted no va a tener lucha. Usted no va a pasar por prueba, tranquilo va a estar. Y ahí tiene que usted preocuparse. ¿Por qué? Porque el enemigo no te considera como un peligro. Pero si usted es una persona que predica, usted va a tener lucha y usted está pasando por lucha. ¿Por qué? Porque está estorbando al enemigo. Si usted predica la verdad, ahí el enemigo se va a levantar en contra tuya. Pero si usted es una persona que predica lisonja, ahí usted no va a tener lucha. ¿Por qué? Porque no le va a estorbar, usted no le estorba al enemigo. ¿Por qué? Porque si usted no predica la verdad, lastimosamente el reino de los cielos no es para usted. Pero para las personas que están predicando y que están haciendo conforme a lo que Dios manda, aunque duela, el enemigo siempre se va a levantar. ¿Para qué? Para hacer callar a las personas. El enemigo va a hacerte querer callar, va a querer que te calle, va a querer que te muera. Aún te va a amenazar de muerte. ¿Por qué? Porque le estás estorbando, mi hermano. El Espíritu de Dios está en tu vida y usted tiene que estar alegre. Muchas veces el enemigo amenaza ahí de muerte y hay personas que tienen miedo. Pero no hay que tener miedo del enemigo. Él puede matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no puede matar. Él puede tocar nuestro cuerpo pero si Dios solamente permite. Vemos la vida de Job. Dios permitió, por eso Él tocó el cuerpo de Job. Pero si Dios permite, Él va a tocar nuestro cuerpo el enemigo. Y solamente hasta nuestro cuerpo Él puede tocar. Nuestra alma Él no puede tocar. ¿Por qué? Porque le pertenece al que creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque su Hijo Jesucristo ya había pagado el precio y nos había comprado a precio de sangre. Y dice, luego la palabra dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por en vosotros es glorificado. De parte de la persona, mi hermano, muchas personas blasfeman el nombre de Jesucristo, pero por medio de nuestra vida Jesucristo se glorifica, mi hermano, si es que hacemos conforme a la voluntad de Dios, mi hermano. Eso es lo importante, hacer conforme a la voluntad de Dios, mi querido hermano oyente que está sintonizando en esto. Continuamos con nuestra palabra, quedamos en el versículo 14. Ahora el versículo 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si vamos a padecer, mi hermano,
padezcamos por causa del nombre de Jesucristo. Que la persona no nos ataque, mi hermano, por ser homicida. ¿Y qué es un homicida? Un homicida es aquella persona que le quita la vida a otra persona. Pero también la Biblia llama homicida a aquella persona que no ama a su hermano, aquella persona que aborrece a su hermano. Ese es culpable de juicio. Es un homicida, y los homicidas no tienen acceso a la vida eterna. Nosotros no tenemos que padecer que nadie, mi hermano, nos vaya a atacar, nos vaya a señalar, nos vaya a apedrear por ser un homicida, por aborrecer a nuestro hermano o por hacer otra cosa. Tampoco tenemos que permitir que la gente nos ataque. ¿Por qué? Por ser ladrón. El ladrón es aquella persona que roba a otra persona, pero también la Biblia llama ladrón a aquellas personas que no diezman y que no ofrendan. Esos son ladrones, le guste a quien le guste a quien no le guste. Esa persona es un ladrón y el ladrón no va a entrar en el reino de los cielos. Dice la palabra, no lo digo yo, lo dice en el libro de Malaquías. Pero que nadie no nos vaya a tirar piedra por estas cosas. Dice otra cosa, o malhechor, que hace malas obras, que es malo en contra de otra persona, porque hay personas que tienen malicia en el corazón, y hay algunos, y pues un entero con la ñaña, hermano. Y que nadie tampoco no nos vaya a apedrear. ¿Por qué? Por ser un malhechor, por hacer malas obras, por ser malo con otra persona, o por hacer cosas que pueda perjudicarle a otra persona, o por entrometerse en lo ajeno. Esta es una cosa que muchas veces pasa con muchas personas y trae muchas cosas, trae contienda, trae disensión, mi hermano, el entremeterse en lo ajeno. Si nadie te llama en algo, no te metas, mi hermano. Y hay personas, mi hermano, que se entremete en la vida de todo y no miran, siempre miran la paja que está en el ojo del hermano y no miran la viga que está en su propio ojo. Se entremete en todo. Personas que en todas las cosas se entremeten. En la vida del hermano, en la vida de la hermana, se pone a criticar, no porque a ella no le gusta esto, no porque a él no le gusta esto, y se pone a mirar por todo y a entremeterse en cosas que ni siquiera le toca. Y no tenemos que también padecer por esto, mi hermano. Si vamos a padecer, tenemos que padecer. ¿Por qué dice la palabra? Como cristiano. ¿Y qué es el cristiano? El cristiano es el seguidor de Jesucristo. Siempre lo digo, que la palabra cristiano y la palabra creyente son dos palabras totalmente diferentes. Estamos hoy me apejendulas a ella, pero no está de más volverlo a repetir, mi hermano. ¿Por qué? Porque el creyente es el que cree en Dios, pero el cristiano es el que cree y el que hace la voluntad de Dios. Los cristianos son los seguidores de Jesucristo. Porque vemos la palabra que el diablo, Satanás, también cree y tiembla. Los demonios también creen y tiemblan. Ellos creen en Dios y aún tiemblan, hermano, delante de la presencia de Dios. Y hay muchas personas que dicen ser creyente, pero creen en Dios, pero no tiene temor de Dios. Y Satanás es mucho más reverente que aquella persona. Por eso usted tiene que pensar bien si que usted es creyente o usted es cristiano. Eso usted va a saber. Porque el cristiano, aquel que sigue a Jesucristo, que sigue en los pasos del Maestro, si es que decimos que somos discípulos de Jesucristo, tenemos que andar como Él anduvo, aunque es difícil, mi hermano. Es muy difícil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede, mi hermano. Con nuestra propia fuerza usted no va a lograr, yo no voy a lograr, nadie vamos a lograr con nuestra fuerza. Pero con la ayuda de Dios se puede, porque en el libro de Zacarías encontramos que dice que no es con ejército, no es con espada, no es con nada, sino con el Espíritu de Jehová, Dios de los ejércitos, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de los ejércitos, está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso tenemos que, si vamos a padecer, tenemos que padecer como cristianos y tenemos que estar gozosos, mi hermano. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mira esta palabra. Usted no tiene que avergonzarse. Si usted en su lugar de trabajo alguien se burla de usted, usted no se avergüence. Dé gloria a Dios. Si trata al enemigo de humillarlo en frente de otro, porque hay muchas personas que el enemigo utiliza a muchas personas así en público, entre otras personas trata de humillarle a uno
por ser cristiano, trata de burlarse. Y usted no tiene el por qué avergonzarse. Usted tiene que glorificar a Dios por ello. Dar gloria a Dios, aunque es difícil, pero se puede, mi hermano. Como dicen algunos, hay que dar oídos sordos a esas cosas. No hay que prestar atención, solamente hay que glorificar a Dios por haber pasado eso. ¿Por qué? Porque eso significa que usted está estorbando al enemigo. Pero si y por ambanos y toda la cosa es porque algo está mal, mi hermano. Hay que escudriñar su vida. ¿Será que no le está estorbando al enemigo? ¿O qué está pasando? Usted va a saber. Porque usted se conoce, yo me conozco, usted se conoce y el Espíritu de Dios nos conoce mejor. Y dice, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, mi hermano. Escucha esta palabra. Es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Dios está empezando, y estamos en estos tiempos, mi hermano. Dios está empezando a traer juicio, Él está limpiando, mi hermano, su casa. Vemos todo esto que está pasando, mi hermano, todo esto de que escuchamos las noticias, cuarentena, que virus, todas estas cosas, mi hermano. Y en medio de esto, Dios está también obrando, mi hermano, porque está limpiando su iglesia. Porque hay muchas personas, mi hermano, que decían que eran creyentes. Y los creyentes, mayormente los creyentes, ya no se van a ir más a la iglesia, mi hermano. ¿Por qué? Porque una persona, mi hermano, para acostumbrarse a una cosa, necesita 60 y pico días para acostumbrarse a algo. ¿Cómo es eso? Para que uno tenga un hábito de hacer algo. No se logra en una semana. Usted puede hacerlo en una semana continuado, pero luego ya va a dejar. ¿Por qué? Porque no es un hábito. Más de 60, aproximadamente 66 días uno necesita para que se vuelva un hábito una cosa. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos ya casi 3 meses, ya estamos más de 130 y tantos días ya que estamos así, de que no se ha permitido. Y ya pasaron los días y muchas personas ya se acostumbraron. Muchas personas ya se acostumbraron a estar en la casa, a mirar la televisión, a hacer muchas cosas y ya no van a volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se ha acostumbrado a esa nueva, digamos, ese nuevo hábito de no ir a la iglesia. Por eso muchas personas ya no van a, mi hermano, regresar a la iglesia. Y mayormente los creyentes. ¿Por qué digo los creyentes? ¿Por qué? Porque los cristianos, los que siguen a Jesucristo, siguen haciendo la voluntad de Dios aún estando en casa. Pero las personas que dicen que yo creo y no accionan, muchas personas no van a volver a la iglesia. Así que usted no piense que va a volver a la iglesia y va a encontrarle a todos sus hermanos. No, ahí se va a ver quién en verdad era cristiano. Porque muchas personas ya no van a volver a la iglesia. Usted le va a invitar y te va a poner dificultad. ¿Por qué? Porque ya le gustó ese ambiente de no ir a la iglesia. Antes tal vez iba una vez a la semana, iba al culto, a las reuniones. Y ahora ya que se cerró, ya no se va más y ya no va a volver a la iglesia. Dios va a limpiar, está empezando el juicio. Muchos ministerios aún van a ser cerrados, se van a cerrar. El pastor que estaba ahí, solamente estaba ahí por la ofrenda, solamente estaba por el diezmo, por el dinero, van a correr. ¿Por qué? Porque no va a aguantar. ¿Por qué? Porque su confianza no pone en Dios. Y ahí así Dios está trayendo el juicio, va a empezar por la casa de Dios. Dios está limpiando altares, mi hermano. Personas que estaban en la cabeza, que están en la cabeza, pero que no están haciendo conforme a la voluntad de Dios, Dios va a estar sacando, mi hermano. Evangelistas que estaba predicando, pero estaba predicando solamente por amor al dinero. Dios va a sacar eso, va a limpiar. Líderes que estaban haciendo la cosa, pero que estaban haciendo en dándole gusto a la gente, no estaba predicando la verdad, estaban lisonjeando. Dios va a limpiar, mi hermano. Y personas, miembros de la iglesia que estaban ahí solamente porque tenía que irse. Dios va a limpiar. Y va a quedar un remanente, porque siempre hay un remanente pequeño, el remanente el que va a ser salvo. Y Dios está empezando, mi hermano, a traer juicio en la misma casa. Está empezando por su casa, está empezando por su pueblo, mi querido hermano. Y dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si Dios está empezando por su casa, está trayendo juicio, mi hermano, entonces la persona que no conoce a Dios, ¿dónde van a quedar? ¿Qué va a pasar de ellos?
Y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros, mi hermano, que tratamos de hacer las cosas con dificultad, vamos a salvarnos, ¿dónde entonces acaso los que en las personas impías y los pecadores, cómo van a entrar en el reino de los cielos? No se puede, mi hermano. Para entrar en el reino de los cielos hay un requisito que uno tiene que cumplir. Dios ha establecido en su palabra. Y con dificultad vamos a salvarnos, mi hermano, porque uno acepta a Jesucristo, tiene el boleto, pero hay ministerios que predican el salvo siempre salvo, que cuando uno acepta a Jesucristo ya se salva, ahí ya no importa lo que haga, no. Uno puede perder la salvación. La salvación se puede perder, mi hermano. ¿Por qué? Porque eso es un boleto que Él nos da, pero dice la palabra, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ese es el camino que hay que tomar para entrar allá en el reino de los cielos. Y entonces, aquella persona que dicen que es por su buena obra, porque es un matandijagüere a la Virgen fulana, por eso no va a entrar. Eina la omanojo, pues ya potamisa, ja, uperiré o bandeata del purgatorio al paraíso. No, eso es una mentira totalmente del diablo, inventado por el mismo Satanás. Eso no existe, mi querido hermano. Discúlpeme a aquella persona que siguen la religión católica que estoy diciendo esto, pero esa es la verdad. Hay que decir la verdad, mi hermano. No te va a salvar. Si usted, no importa que una caja, un fardo, no sé cuántas unidades por día usted prenda vela, eso a usted no le va a salvar. Porque ponga en un lugar y tire de arriba su imagen y ahí va a ver que no tiene, ellos tienen mano, pero no pueden tocar, no pueden mover. Ellos tienen ojo, pero no ven, dice la palabra. Tienen oído, no oyen. Tienen olfato, pero ellos no pueden distinguir el olor. ¿Por qué? Porque son artífice, obra de mano de hombre. Y la gente dice, ese es santo y tiene una enorme escultura ahí en su casa. Eso no te va a salvar, mi hermano. Eso no te va a salvar, aunque no te guste, esto no te va a salvar. Eso se llama idolatría y la palabra de Dios dice que los idólatras no van a entrar en el reino de los cielos. Y por hacer buena obra tampoco te va a salvar. No, yo le hago bien a las personas, dicen algunos, pero dice la palabra que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso mismo es por gracia. Porque si fuese por obras, ¿cuánto iba a ser? ¿Cuánto orgullosos iban a ver? Porque hay personas que se enorgullecen, mi hermano, porque hace bien a las personas. Cuando hace algo, foto de aquí para allá, porque alza en Facebook, alza por todos lados, publicando lo que ha hecho. Y por eso nadie se salva. Hay ministerios mismos que hacen cosas, llevan ayuda a esto, llevan ayuda a las personas que necesitan y sacan de aquí para allá publicando esto y esto. Y no. Por ahora nadie se salva, no importa que vayamos 30, 50, 80 años en una iglesia, vivamos ahí. Pero si nos ponemos bien nuestra alma delante de Dios, no nos vamos a salvar. La obra no importa, mi hermano. Pero si usted está bien con Dios, la obra te va a valer. Va a ser un punto extra, si queremos decirlo de esa manera, en el reino de los cielos. La recompensa vas a cobrar allá si su alma está bien con Dios. Porque tiene que ser equilibrado. Si usted va a hacer buena obra, va a ayudar a las personas necesitadas. Primeramente, usted tiene que preocuparse de ayudarse a sí mismo. ¿Cómo se va a ayudar a sí mismo? Su alma. Preocúpese por su alma, mi hermano. Está bien preocuparse por las personas que están en la calle, por las personas necesitadas. Está bien ayudar, pero primeramente preocúpese por su alma. Cuando su alma esté bien, usted va a tener recompensa de lo que en el reino de los cielos va a tener recompensa de lo que está haciendo. Ciertamente sobre la tierra también Dios nos va a dejar de balde. Vamos a tener recompensa sobre la tierra, pero no nos va a valer de nada, mi hermano. Mejor es dar que recibir, dice la palabra. Y ciertamente cuando uno da con cariño, uno recibe más, pero no te va a servir de nada si usted recibe 20 veces más, 100 veces más lo que usted ha dado aquí sobre la tierra. Va a recibir, pero no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el cajón y bolsillo van a ir por ahí, mi hermano. Usted no va a llevar ninguna de su riqueza, usted no va a llevar en el reino de los cielos. Y dice la palabra que tenemos que procurar con temor y temblor por nuestra salvación. Ya rirriña ese. Ya saco muchas veces pella guande me chope una petizo cangüe hori ripe hizo cangüe. Dere jota ripe hace suya ya no puede bandeje. ¿Por qué? Porque ese es algo que ¿por qué? Porque es un alimento para él. Oriritan de ese. Y no tan de otro animal de ahí le hizo cangüera pecha. Y nosotros tenemos que, de esa manera, tenemos que con temor y temblor ya rirriñan a ese peña de salvación, hermano. Y luego dice en el último versículo, dice:
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, si usted está padeciendo por alguna lucha, por alguna prueba, es porque Dios ha permitido. Era voluntad de Dios. Pero ¿qué tiene que usted hacer? Encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Usted tiene que encomendar su alma, su vida a Dios. ¿Cómo eso es? Vamos a tratar de ser un poco más claro. Usted está pasando por lucha. Póngase de rodillas y Señor, te entrego esta lucha, te entrego esta prueba, esta dificultad que yo, con mi propia fuerza, yo, Señor, no voy a poder. Esa tiene que ser la manera, esa tiene que ser la palabra. Cuando usted está pasando por momentos difíciles, usted encomiende su vida, encomiende su alma, que Dios va a estar responsable de usted y confíe por sobre todas las cosas. Deje a Dios actuar. Deje que Dios se encargue, deje que Dios tome el control de lo que está viniendo, no importa, porque vemos también la historia de David, como Goliat se paró enfrente de él, un enorme gigante. Pero a él no le importó. A él no le importó, ¿por qué? Porque él sabía en quién había creído y sabía quién estaba con él. De esa manera también, aunque venga la lucha, una dificultad tan grande como un gigante, usted tiene que, mi hermano, saber que Dios es mucho más grande que cualquier prueba que pueda sobrevenir.